Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. Salve, custodio del Redentor. Hola hermanos, el día de hoy, 19 de marzo del 2022, todos los 19 de marzo de todos los años celebramos al patrono universal de la iglesia, al custodio del Redentor, a San José, el esposo de la Santísima Virgen María. Así se llama la solemnidad. Cuidado, es solemnidad. Hoy se canta el Gloria, por cierto, antes de que se les vaya a olvidar. Y el próximo viernes también lo tenemos que cantar porque es la solemnidad de la Anunciación de nuestro Señor, de la Anunciación del Ángel a María. En fin, esta celebración, sí es antigua, pero no es tampoco tan antigua. O sea, la primera vez que aparece reportada alguna fiesta en honor de San José en el occidente, en el occidente, es realmente en el siglo VIII. Aparece en algunas de las versiones en Reims del Jeronimiano, es decir, de uno de los rituales, si lo quieren así propiamente, más que un martirologio, es un ritual, un sacramentario, en el cual aparece ya la fiesta San José y aparece sí la referencia del 19 de marzo. No sabemos por qué. En el mundo oriental sí había una gran devoción a San José a partir de un apócrifo, que ahí evidente hay algunos que lo hacen llegar incluso hasta el siglo IV, la historia de San José el Carpintero, en la cual se cuenta cómo murió José y sus angustias para morir y cómo el Señor Jesús y María lo van calmando, le van ayudando, y las promesas del Señor Jesús de que quien fuera bueno como San José iba a morir en paz. Es decir, de ahí viene también lo que más adelante será la devoción a José, a San José, invocándolo el día de la muerte, ¿no? Para obtener una buena muerte. Pero eso, insisto, se va a ir desarrollando poco a poco. Fíjense que en el misal propiamente, en el misal romano, aparecerá hasta 1505 una fiesta en honor a San José. Sí hay en algunas de las congregaciones, sobre todo los carmelitas, por ejemplo, en el breviario de ellos de 1480 aparece una fiesta en honor a San José. De ahí se deduce por qué también la devoción grande que tenía, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, a San José, que todo se lo ponía en sus manos a San José. Acuérdense, su primer monasterio es dedicado a San José, precisamente el de las carmelitas descalzas. Pero cuidado, que no son los carmelitas los que introdujeron la devoción a San José en el occidente, sino que ya había una devoción, Pedro de Ailía, de Jean Gerson, es decir, había mucha devoción a San José por otras líneas, ¿no? Por otros caminos. Bernardino de Siena, Vicente Ferrer, o sea, los santos, ¿no? Han tenido una gran devoción a San José. Pero como les digo, esa devoción va a ir creciendo, va a irse extendiendo más hasta que el Papa Pío IX declaró pues a San José como patrono universal de la iglesia. Y ya sabemos que incluso el Papa Francisco nos ha regalado un año de San José. Precioso, ¿no? Para evidentemente conmemorar precisamente lo de la declaración de el Papa Pío IX como patrono universal de la iglesia. De ahí venía esa fiesta, ¿se acuerdan? Que la terminamos recién el año pasado, el 8 de diciembre. Bueno, las lecturas son propias, evidentemente, es una solemnidad, así que tiene 3 lecturas, así que acompáñenme meditándolas. La primera está tomada del segundo libro de Samuel, del capítulo 7, y es una lectura litúrgica. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo lo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya sabemos, el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, es la profecía de Natán, que es esto precisamente. Acuérdense toda la historia que está antes, David que quiere construirle una casa porque él habita en casa de cedro y Dios habita en una tienda, o sea, el arca de la alianza evidentemente. Y entonces Natán le dice: vete y haz lo que quieras porque cuentas con el favor de Dios. Pero entonces es esto lo que le manda a decir: tú no me construirás una casa, yo te haré una descendencia de. Y por eso la tradición sostiene, ¿no?, que Jesús desciende de David, precisamente porque le dará el trono de David, su padre, le dice el ángel a la Virgen en la Anunciación, digo, pensando por la fiesta del próximo viernes. Entonces, es lindo esto, ¿no? Porque fíjense cómo las promesas de Dios se cumplen y cómo Dios va conduciendo la historia a través de personas, claro,
extraordinariamente importantes, David, Salomón, bueno, y también personas del pueblo, personas muy sencillas como San José. Claro, vamos, entre el poder de uno y otro, evidentemente San José tiene mayor preeminencia, ¿no? Pero entiéndanme, un rey a un simple carpintero, a un simple tectón, uno que trabaja con sus manos. Dios cumple sus promesas, no lo dudemos. Dios conduce la historia, no lo dudemos, aunque veamos tanto dolor y tanta catástrofe. Dios conduce la historia. Segunda lectura. Está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 4, y también es lectura litúrgica. Vamos a saltarnos varios versículos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó, y que da la vida a los muertos y llama la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser Padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. José es presentado como un patriarca, en la misma línea que Abraham, un hombre que se mueve por la fe. Comienza la reflexión de este capítulo 4 de la carta a los Romanos, hablando sobre Abraham. Recuerden que Pablo habla mucho en la carta a los Romanos sobre el pueblo judío, porque la comunidad cristiana de Roma en ese momento estaba constituida por un buen grupo de judíos convertidos al cristianismo. Entonces, por eso la imagen de Abraham. Pero fíjense lo que dice, ¿no? Está queriendo Pablo subrayar que ha sido un hombre de fe, que no necesariamente estaba ligado a la ley. Lógico, Abraham es anterior a Moisés, es anterior al Sinaí, es anterior a todo lo que podemos decir, como les diría, remitirnos a la ley. Así que por lo tanto él cumple con ser un hombre de fe, eso es lo que importa. Y precisamente por su fe, su descendencia queda bendecida. Miren, me lo decía hace poco, y no hace mucho, creo que esta misma semana, el lunes, hablando con un señor mayor, fíjense, una persona venerable, muy respetada en la comunidad y muy respetada también en su familia, y me decía, mire padre, imagínense, se trata de un señor de más de 80 años, y me dice, padre, la mejor herencia que me dieron mis papás, me decían mis padres, fue la fe, y yo espero que sea la mejor herencia que yo le transmita a mis hijos. Y andaba en misa con sus hijos, y andaba en misa con sus nietos, y a mí me llamó la atención, ¿no? Precioso esto, porque una persona que lo que transmite es la fe, igual que Abraham, aunque sea de numerosa la descendencia, no importa la cantidad, lo que importa es la calidad de la fe que les transmitimos a ellos. Por eso José, su fe, su fidelidad a Dios, su confianza en las promesas de Dios, su confianza en la palabra de Dios, es lo que debe ser acreditado también. El Evangelio. Recuerden que son muy pocos pasajes en el Evangelio que se hablan de José. Y no hay ninguno en el que hable José. Pero fíjense, habla muchísimo más por sus acciones. Mateo, capítulo 1, versículos 16, del 18 al 21. Ya les digo, también en lectura litúrgica, ¿no? Y 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo. Tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una lectura litúrgica que concluye con la genealogía. Recuerden que Mateo le está escribiendo a judíos, así que por lo tanto es importante la genealogía. Y fíjense, casualidad, ¿no? El papá de José se llama Jacob. Fíjense, conocemos el nombre del abuelo paterno del Señor Jesús, digámoslo de alguna manera, ¿no? Paterno de esta tierra, evidentemente, ¿no? Y es muy lindo, se llama Jacob. Bueno, con Jacob, que es el que desciende a Egipto con sus hijos, de ahí saldrá el pueblo. O sea, Jesús repite de alguna manera la historia del pueblo. Pero en fin,
Entonces, primer punto. Segundo punto, nos dice que está desposado. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Una cosa extraordinaria, no habla, no hace mayor teología, es profunda su teología, pero no da tanto discurso. José estaba desposado con María, su madre, y sucedió que ella, pues, antes de que vivieran juntos, estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Perfecto. Entonces ya nos plantea la situación. Es una pareja de jóvenes. Ay, padre, no, la tradición dice que José era un venerable anciano. ¿Cuál tradición? O sea, ¿de dónde sacan eso? O sea, si de algún apócrifo, pues está bien, pues. Pero lo que tenemos claro es que era una pareja de esposos, punto. Desposados, casados, según la manera del pueblo judío. ¿Cómo era la manera del pueblo judío? Ya sabemos, había un desposorio, había un compromiso, llamémosle previo, y antes de que vivieran juntos, se preparaba, el marido debía prepararle una casita a la esposa para que ella viviese ahí, y entonces José está en este periodo, ¿no? Y bueno, antes de que vivieran juntos, podían vivir juntos, de hecho, ya después del compromiso, pero en el caso de lo correcto, lo respetable, era eso, pero ella sale embarazada, imagínense ustedes. La mujer más hermosa, la mujer más santa, la mujer más pulcra, la mujer por excelencia, está embarazada. ¿Y qué hace José? O sea, José pega el grito al cielo, denuncia en las redes sociales, no, nada de eso, me lo mete en Twitter, porque en Twitter es el Twitter del odio, ahí cae todo el mundo, se sacan los cuchillos, los puñales y todo. No, o sea, José lo que hace es irse a dormir. Ya les digo que por eso puse a Josecito allá atrás, tengo a mi Josecito chiquitín, ¿no? Pero tengo ahí también detrás, está duplicado, ¿no? Está durmiendo. Era por el texto de hoy, porque fíjense que no encuentro el José durmiente que yo tengo, que es un poco más grande. Se ha perdido este lugar, a saber dónde estará. Entonces puse ese pequeño, pero bueno, es para recordarlo. Miren, acuérdense lo que hace el Papa, ¿no? Cada cosa que tiene difícil, el hombre la apunta y lo mete debajo, la petición ahí del San José durmiendo. Bueno, nos viene bien a nosotros también, porque hay algunas cosas que no las vamos a resolver sino confiando en Dios. Él piensa estas cosas, las reflexiona, no sabe qué hacer, busca ayudarle a María. Algunos hoy en día dicen que es muy probable que José se dio cuenta de que aquí había gato encerrado, de que aquí la cosa no era así como parecía, no era un error de María, no era que María había sido infiel. Él sintió que intervenía algo en Dios ahí y por eso él no se quiso meter, por eso él quiso respetar, tomar una distancia. No reacciona de manera primaria, sino que busca la manera de ayudarle a María. Es una persona increíblemente madura, increíblemente madura. No se la saca con María, no viene y reacciona, ya les digo, sino que tiene una madurez, una mentalidad muy hermosa. Y entonces, bueno, mientras duerme, pues si es hijo de Jacob, se llama José, es decir, volvamos a Egipto, pues, así como José es un soñador, el hijo de Jacob, ¿se acuerdan que hemos leído ayer la historia de cuando agarraron al José y lo metieron en el pozo y lo vendieron a los egipcios? Bueno, entonces queda cabal, ¿no? José es un soñador, sueña, ¿y qué sueña? Con el ángel del Señor que le dice varias cosas. Primera, no temas, no tengas miedo, José, hijo de David. Volvemos, lo entronca en la historia, lo mete dentro de la promesa, de la profecía de Natán, hijo de David, no temas, no dudes en tomar a María tu mujer, lo dice claramente, es tu esposa, ella es tu esposa, a tu casa, llévala a tu casa, ella es tu esposa. Es decir, no pierdas de vista eso, ese es el compromiso, cumple con tu compromiso, porque lo concebido en ella, y esto es importante, ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, ya le disipa todas las dudas. Dará a luz un hijo, pues sí, si está embarazada va a dar a luz un hijo, pero tú, y lo compromete Dios inmediatamente, tú le pondrás el nombre de Jesús, es decir, desde el momento en el que él le pone el nombre, él asume la responsabilidad de ser el padre de ese niño, es decir, vas a colaborar con Dios, Dios está interviniendo, ¿ok? No tengas miedo, no dudes, tú sigue con tu plan, porque ella es tu esposa, en ningún momento, por eso les digo que la fiesta de Dios, la solemnidad de San José, el esposo de la bienaventurada Virgen María, eran una pareja de esposos. Ya no hay jugar con otro tipo de cosas y de acepciones, no viene al caso. Entonces fíjense lo que dice. No temas tomar a María tu esposa, o llevar a tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra y gracia del Espíritu, o por obra del Espíritu Santo, perdón, y por obra y gracia es una reflexión posterior, ¿no? Y sencillamente dará a luz un hijo, tú le pondrás el nombre de Jesús. Y te aclaro, porque este es el Mesías, viene a salvar, no se lo dice directamente, pero José debe intuirlo, es el Salvador.
Tú eres parte de esta historia de salvación, José. Tú, hombre justo, que es como lo llama, porque José, que era justo, era un hombre que tenía adecuada su vida de acuerdo al mandato del Señor. Por eso no se sale de los mandatos del Señor, igual que Abraham, igual que, en todo caso, David, que entra dentro del plan de Dios también, ¿no? Precioso esto. En cuanto despertó, se fue a llevar a María, la agarró a María y se la llevó para su casa. Para protegerla frente a cualquier habladuría, frente a cualquier cosa, Él la protege. Por eso yo les invito a que hagamos la oración del Papa Francisco, de la Patris Corde. Miren, yo la sigo rezando, me encanta esta oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San José. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Que San José sea el custodio también de su vida, el custodio de sus decisiones, para que sean maduras, bien soñadas, bien pensadas, y que hagamos sin dudar lo que nos manda Dios. Feliz sábado para todos.